Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Disfruto, cual niño chico, ayudando a estudiantes de segundo de bachillerato a que el curso les sea un pelín más llevadero. De paso, también me gustaría ayudar a estos estudiantes a que disfrutasen de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También, por ejemplo, podrás encontrar mi otro podcast de historia con el móvil. También decirte que si quieres sacar la máxima de las notas, yo puedo ayudarte con mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Puedes encontrarlo en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la organización política del Estado franquista. Hay que decir que Franco, deshace todas las instituciones de la Segunda República, deshace la legislación de la Segunda República, la labor social de la Segunda República y va construyendo unas nuevas instituciones para ese nuevo Estado. Y estas instituciones, atención, estas instituciones del Estado franquista están amparadas en una legislación que se va aprobando durante varias décadas. ¿Cómo se llama a esa legislación que se aprueba durante el franquismo? Quédate con el nombre, que es importantísimo. ¿Cómo se llama la legislación que se va aprobando durante varias décadas durante el franquismo? Las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales, te lo tienes que saber, las leyes fundamentales. Entonces, ¿cuál es la primera de las leyes fundamentales que se aprueba? Estamos hablando del Fuero del Trabajo, que se aprueba en plena Guerra Civil, 1938, y regula las relaciones entre empresarios y trabajadores. Esta ley, el Fuero del Trabajo, se copia de otra ley que estaba en la Italia de Mussolini, que se llama la Carta di Lavoro. Y esto es interesante, miren, si el marxismo hablaba de la lucha de clases entre empresarios y trabajadores, el fascismo inventa un concepto nuevo, se saca un concepto nuevo de la manga, que es la colaboración entre clases. Si el fascismo dice que empresarios y trabajadores y obreros se van a enfrentar, ¿de acuerdo? El fascismo dice que no, que trabajadores y obreros van a colaborar, ¿de acuerdo? Y entonces esa es la idea que late bajo esta ley, ¿no? Y entonces, bueno, en España, ¿cómo llamamos a ese conjunto de ideas que hablan de que empresarios y obreros van a trabajar y se van a llevar muy bien y se van a querer y se van a dar besos y se van a dar abrazos? Le llamamos nacionalsindicalismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la siguiente ley que se aprueba en 1942? La Ley Constitutiva de Cortes. Repito, Ley Constitutiva de Cortes aprobada en 1942. Ojo, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Segunda Guerra Mundial, 1942. Los nazis se enfangan en Rusia. Esto es importante. ¿De acuerdo? Franco ha mandado la División Azul a luchar contra los comunistas bajo una bandera que no es española, supuestamente son voluntarios, ha mandado la División Azul ahí a luchar con los nazis, tal. Bueno, venga, vale. Entonces estamos en 1942 y se aprueba la Ley Constitutiva de Cortes. Las Cortes se reúnen por primera vez en 1943 y estaban compuestas de 424 procuradores. La mitad los nombraba directamente el caudillo. Y hay que aclarar que estas cortes no tenían función legislativa, solo tenían una función puramente consultiva. La función era puramente consultiva. Bueno, llegamos a 1945. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué ha sucedido este año? ¿Qué ha pasado? Año muy importante, 1945. Como estés dudando de lo que ha pasado este año, o sea, tengo que decirte que me inundará la tristeza y la desazón y la angustia.
Como estés dudando, o sea, no voy a decir lo que ha pasado este año porque sé que lo sabes, ¿vale? En 1945, digo en el contexto internacional, ¿vale? Me refería. En 1945 se aprueba la tercera de las leyes fundamentales, el Fuero de los Españoles. ¿Qué es el Fuero de los Españoles? Bueno, pues una, digamos, pseudo-constitución, un sucedáneo de constitución, una constitución fake, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esa constitución fake? No me pongas constitución fake en el examen, o sea, te como. ¿Vale? Esto es para ti, para mí, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace en esta constitución fake? Se aprueba un conjunto de derechos. Se aprueba un conjunto de derechos y obligaciones de los españoles. O sea, como si España fuese una democracia y los españoles tuviéramos una constitución. No, esto no era una constitución. Todos estos derechos y obligaciones estaban, por supuesto, inspirados en la confesionalidad católica del Estado y estaba claro que lo primero era el Estado. ¿De acuerdo? Que lo primero era el Estado y que esos derechos y obligaciones se podían de alguna manera suspender en cualquier momento. Llegamos otra vez, 1945, se aprueba otra ley, la Ley de Referéndum Nacional. 1945, yo no digo nada, 1945, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en el mundo? En 1945 se aprueba la Ley de Referéndum Nacional y esta ley contempla la posibilidad de celebrar referéndums para preguntarle al pueblo por determinados asuntos. ¿De acuerdo? Por determinados asuntos. Me he quedado intranquilo. No sé si sabes lo que ha pasado en 1945. Te lo voy a decir. 1945. Las potencias del eje han perdido la guerra. ¿De acuerdo? La Alemania nazi ha sido derrotada. Y aquí es cuando Franco dice, yo, Hitler, ¿quién es Hitler? ¿Quién es Alemania? ¿Yo he ayudado a Hitler? ¿Qué va? Yo soy amigo de Hitler. ¿Qué dice? Entonces, fijaros, esta ley, fuera de los españoles, es como una pseudo-constitución en la que los ciudadanos, pues, se supone que tienen derechos y obligaciones. Y luego la ley de referéndum es una ley que dice que el Estado podrá preguntar a los españoles por determinados asuntos. Es decir, estas leyes van disfrazando y poniéndole al Estado una especie de fachada democrática. Eso es lo que pretendía el dictador, ¿vale? Llegamos a 1947. La siguiente ley que se aprueba, muy importante, esta es la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. De nuevo, ¿qué es lo que intenta hacer? Estamos en 1947, España está bloqueada en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que intenta Franco? Intenta quitarle a España esa imagen fascista que tenía. Entonces, España, atención, se declara reino. España se declara reino. ¿Y el rey dónde está? Yo qué sé dónde está el rey. España es un reino. ¿Y quién era el rey? Pues no había rey, pero España era un reino. Según esta ley, España era un reino. Y además se crea el Consejo del Reino y el Consejo de la Regencia. Hay que decir que a esta ley respondió Don Juan, quien era el candidato legítimo a la corona, y se opone a esta ley con el manifiesto de Estoril. La siguiente ley que se aprueba, la siguiente ley fundamental, es la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que se aprueba en 1958. ¿Y qué hace? Esta ley, o sea, digamos, de alguna manera, el Estado adopta el ideario falangista. La Ley de Principios del Movimiento Nacional lo que hace es que el Estado adopta los principios, el ideario falangista. En 1966 se aprueba la última de las leyes fundamentales, que es la Ley Orgánica del Estado. Esta Ley Orgánica del Estado es como otra constitución fake, otra pseudo-constitución, una ley que intenta, digamos, pues renovar las anteriores leyes. Y la novedad más importante es que se separan los cargos de jefe del Estado y presidencia de gobierno. ¿De acuerdo? Repito, se separan los cargos de jefe del Estado y presidencia y presidente de gobierno. Bien, vamos a ver. Hasta aquí las leyes fundamentales, repito. Las leyes fundamentales son el Foro del Trabajo, la Ley Constitutiva de Cortes, el Foro de los Españoles, la Ley de Referéndum Nacional, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado. Y ahora, vamos a hablar de Franco, del dictador. Vamos a ver. Franco acumulaba en su persona todos los poderes. Recordemos, principios de octubre de 1936. Franco acaba de liberar el Alcázar de Toledo, y la Junta de Militares está decidiendo quién va a tener todo el poder.
recordemos que Mola, quien iba a ser el líder, muere en accidente de avión. Entonces resulta que a principios de octubre de 1936 a Franco se le da todo el poder. Se le nombra generalísimo de las Fuerzas Armadas y jefe del Estado. Pero es que además Franco también es jefe del Partido Único. Que recuerde que el Partido Único, el Partido del Estado, es Fet de las Jons, Falange Española Tradicionalista y de las Jons. O sea, Fet de las Jons es un invento de Franco. O sea, hizo ahí un invento contra natura. Unió a falangistas y a carlistas y los pegó con fiso y creó un partido nuevo, ¿vale? Que se llamaba Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Entonces, Franco tenía todos los poderes, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que a partir de 1945 se queda solo. O sea, a partir de 1945 se queda... el Estado franquista es una especie de anacronismo en Europa porque la Italia fascista y la Alemania nazi han sido derrotadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues disfraza y dice, y esto es un poco cachondo, porque dice que España define a España como una democracia orgánica. O sea, España es una democracia orgánica, así decía el franquismo, que era nuestra forma de gobierno, una democracia orgánica que se articula en un Estado corporativo. ¿Y cómo pueden participar los ciudadanos en ese Estado corporativo? A través de la familia, a través del municipio y a través del sindicato. Esa era supuestamente nuestra forma de gobierno, una democracia orgánica que articula un Estado corporativo en el cual los ciudadanos pueden participar a través de la familia, el municipio y el sindicato. Este Estado corporativo, claramente, los más avezados de la audiencia, aquellos que van ya por la matriculísima de honor y que dicen par 10, esto es demasiado fácil, ya sabrán que el Estado corporativo está inspirado de nuevo, en la Italia fascista de Mussolini, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de las Cortes, ¿no? Las Cortes tenían un grupo de procuradores de las Cortes, eran elegidos por su cargo, otros eran elegidos por los sindicatos, otros eran elegidos por las entidades locales y otros eran elegidos por el mismo jefe del Estado. Y hay que decir que a partir de 1966 se incorpora a las Cortes un grupo de representantes elegidos por los cabezas de familia. A partir de 1966, parte de esos procuradores en Cortes eran elegidos por los cabezas de familia. Por último, tenemos que decir que los gobernadores civiles eran nombrados por el gobierno y los gobernadores civiles a su vez nombraban a los alcaldes. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya ayudado para ese examen. ¡Ánimo, estudiante! ¡Vamos! ¡No desesperes! ¡Never give up! ¡Vamos! Lo vas a hacer bien. Venga, si ya te queda nada, Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en mis redes sociales. No entiendo que no me estés siguiendo todavía. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelos. En TikTok, Instagram y YouTube el Profesor Inquieto. En Twitter el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.